La inflación penal desde la salida de la dictadura hasta este tiempo ha sido ostensible en el Uruguay. Conforme esa inflación penal se sucedía, también ocurría lo mismo en materia de delincuencia y de aumento del delito. Es decir, parece ser que las herramientas estrictamente penales no han sido una solución a este problema, ¿no? Sí, en realidad para atender esta problemática hay que trabajar en lo que tiene que ver con políticas integrales. Y las políticas integrales van por el lado de trabajar mejor en lo que es la prevención y también trabajar en lo que tiene que ver con más políticas culturales, buscar el cambio cultural. El grave problema de la sociedad uruguaya, tenía razón el sociólogo, es el tema de la violencia social que tenemos. Esa violencia que marca el número de homicidios, que casi las muertes en accidentes de tránsito y los suicidios. Es decir, hay una problemática de violencia y nosotros nos vamos al carozo. Es decir, cuando discutimos este tema, no lo discutimos y bueno, se discute solamente con políticas facilistas, por decirlo de alguna manera, como es lo que estamos viendo en estos días. ¿Cómo resolvemos esta problemática? En vez de atender la problemática o discutirlo, tenemos el senador Larrañaga que propone la militarización de la seguridad interna, por ejemplo, en algunos casos llegan a proponer lo que es una legítima defensa presunta porque dice que la policía no puede desarrollar su accionar. Es decir, cosas que nosotros no podemos compartir, digo. Entonces, parece que es mucho más complejo y tiene razón, digo, que la construcción del debate político debe ser desde el sistema político para atender esta problemática. Doctor Rosa, decíamos, ha habido muchos mecanismos, muchos instrumentos, se han creado nuevos delitos, se han aumentado penas. Hoy nos manejamos con un nuevo Código del Procedimiento Penal. ¿Alcanza con esto? Usted es un operador de la justicia, claro, está todo el tiempo en contacto con esta situación. Sí. En lo que a mi función respecta, yo creo particularmente que la persecución penal es la última de las etapas en materia de seguridad. De las agencias de seguridad, la Fiscalía, como encargado de la persecución penal, sería el último eslabón o el último escollo de la sociedad cuando hay una situación de carácter delictivo. Atender solo a este último escudo que tiene la sociedad, que es lo que se hace cuando se legisla en materia penal, resulta poner, por decirlo de alguna forma, la carreta delante de los bueyes. O sea, creer que creando legislación penal se va a solucionar los temas de seguridad es partir de una base que entendemos errónea, que entiendo que es así por una cuestión de la criminología, desde dónde se ve la criminología. Creo que las legislaciones en ese punto se alimentan más de la criminología mediática que es de la criminología académica, que ahí se enraba. Estamos en un problema, ¿no? Se enraba con lo que decía el sociólogo, que la opinión pública es la que conduce a los legisladores y no la legislación que interpreta lo que sucede en la sociedad y se legisla en base a eso. Entonces, aumentar las penas, se cree que aumentando las penas se va a reducir el delito y en realidad lo que se hace es dejar contento a un grupo social que exige ese acrecentamiento de penas, pero no se, a la vista está que no se soluciona la cuestión, y es porque lo que creo que compartimos acá es que lo que hay que atacar es en las etapas anteriores a que se produce el delito, una cuestión de prevención, y son cuestiones culturales, de educación, que legislar un delito es el último escollo y se
tiene que hacer con cuidado. Claro. Yo quería entrar en la cuestión cultural, justamente, ¿no? Porque el fiscal de corte, Jorge Díaz, cuando se inauguró el nuevo código el 1 de noviembre, él dijo una cosa que quería traer a la mesa, que es que Uruguay estaba pasando del siglo XIX al XXI, ¿no? En términos del proceso penal. Eso también conlleva una cultura, hay que pasar de la cultura del siglo XIX a la cultura del siglo XXI. Van 4 meses de aplicación del nuevo código. ¿Ustedes cómo ven, o sea, qué ya está funcionando, qué ajustes van notando que son necesarios? Bueno, el exceso de trabajo de los fiscales también queríamos traer a esa mesa. ¿Cómo están conversando para ajustar estas fichas que ya se ven que necesitan de ajuste? No, la verdad que se trabajó muchísimo para este cambio cultural que es importantísimo, es cambiar 180 grados, claro. Es decir, pasar de quien dirigía el proceso, que era el juez, hacía todo, investigaba y dictaba justicia, a que quien debe investigar es el fiscal y el juez se debe abocar a dictar justicia, que es también cumplir con nuestra Constitución, porque la Constitución de la República, el artículo 22, dice que el proceso penal se debe iniciar con acusación de parte o acusación fiscal, es decir, la Constitución parte de la base de un proceso acusatorio. Se comenzó a trabajar desde el año 2013, es la primera vez en la historia institucional del Uruguay que hay protocolos de trabajo de cómo investigar los delitos contra la propiedad, contra la vida, los delitos económicos. Se trabajó muchísimo entre policías y fiscales, y estos dolores que existieron en estos primeros 4 meses, era razonable porque es un cambio muy brusco, es decir, pasar del fiscal... Es que es un paradigma, ¿no? Es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma total. Es decir, comentábamos ahora, se pasa del fiscal que antes recibía el expediente y da una vista a un fiscal ahora que tiene que investigar y realmente es muy importante. Y también es un sistema mucho más transparente, porque antes existía lo que se llamaba el presumario penal y ustedes como periodistas no podían tener conocimiento. Claro, exacto. Claro. Sí. Y también partíamos de la base de que antes existía un principio que se llamaba el principio de la oficialidad, es decir, que todo se perseguía, lo cual no es cierto, porque ningún Estado tiene la capacidad de perseguir todos los delitos. Es decir, lo que se llegaba a conocimiento de la justicia, el fiscal me puede corregir, pero se llegaba a judicializar un 20%. Hoy es un sistema mucho más transparente, que se va a regir por el principio de la oportunidad, es decir, que se va a perseguir aquello que nos duele como sociedad, que es lo que se busca. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que hay diferentes cuestiones aquí. Por un lado es lo que es correspondiente. El paso de un sistema inquisitivo a un acusatorio es algo querido y correspondiente y es lo que tenía que suceder. Casi no hay debate allí, ¿no? Claro. Después, el tema, ese es una cuestión por un lado que está bien, que está perfecto, y por el otro lado es la cuestión de cómo se implementa este cambio. En este enfoque, tal vez lo que hay que derribar, si el mito ya no está derribado, es que un código de proceso penal lo que no garantiza es seguridad. Lo que hace es poner en orden una cuestión que estaba mal. Claro. ¿Ah? Y lo que pone en el primer enfoque a una persona, a un actor procesal como es el fiscal, que es el que se tiene que encargar de la persecución penal. Después, en la implementación, es cierto que nosotros hemos tenido dificultades, algunas que tal vez se podrían haber previsto, otras que solo se pueden ver cuando se entra en funcionamiento. Y para la implementación, para que ese sistema funcione de manera deseada, tal vez hay que hacer algunas correcciones, algunas que son internas dentro de la institución misma para que los fiscales trabajen de forma más adecuada, y otras tal vez de legislación, pero en cuanto a ver el sistema funcionando y ver cuáles son las cosas que se pueden mejorar. Pero son diferentes puntos, diferentes cuestiones. Una cosa es la cuestión de lo que es el Código de Proceso Penal, que es absolutamente correspondiente, y otra es de la implementación, que necesita mejorar en algunos puntos para que la tarea que nosotros desarrollamos sea la más adecuada y sea más efectiva, porque acá estamos hablando de efectividad de la respuesta que nosotros como fiscales tenemos que dar, primero a una víctima que sufre un delito, y después para que a la persona que se juzga sea dentro de garantías correspondientes. Claro. Ha estado arriba de la mesa en estos 4 meses, capaz que no los 4 meses, pero digamos, una vez que se empezó a consolidar el proceso y empezó a andar,
hay un debate que es incipiente y está allí, sobrevuela el asunto. Y dice, bueno, ha habido como una emergencia del delito en estos últimos tiempos. Justo se da en el momento que se implementa el nuevo Código del Procedimiento Penal. Entonces ahí tenemos un problema. Como poniéndole una cuestión de causa-efecto, ¿no? ¿Creen que eventualmente ustedes hay elementos para señalar con cierto nivel de eficacia que la implementación del nuevo Código del Procedimiento Penal haya tenido alguna influencia en algunos hechos violentos de los últimos 2, 3, 4 meses? No, yo la verdad creo que no. Creo sí que, como decía el doctor, hay que hacer algunos ajustes. Hay que, por ejemplo, para la policía no se modificó lo que es la etapa preprocesal, por decirlo de una manera, lo que es la función administrativa. Es decir, allí rige la ley de procedimiento policial, que es una ley que está vigente, que marca cómo debe ser el accionar policial. Después, quizás que haya que hacer algún pequeño ajuste en lo que tiene que ver en la parte procesal, lo que puede seguir haciendo la policía con conocimiento de la Fiscalía. Pero yo realmente creo que los dolores que existieron o la mediatización o este debate que se ha dado no le hizo bien a esta gran reforma fue una reforma votada por unanimidad de todo el sistema político. Esta no es una reforma del Frente Amplio, esta es una reforma de todo el sistema político. Creo realmente que no le hace bien y fue una reforma buscada, porque decir, el Uruguay tuvo la triste historia de que en otras épocas, en la década del 90, se votaron cambios procesales. Por ejemplo, se votó pasar de un proceso inquisitivo a un acusatorio y luego se dejó en suspenso porque no estaban los recursos o no estaba la voluntad política para llevarla adelante. Bueno, ahora con el sistema todo lo lleva adelante. Realmente creo que es muy temprano, es decir, se deben hacer algunos ajustes, pequeños ajustes, pero no podemos decir que por un nuevo Código de Proceso Penal aumentó el delito. Claro. Quizás que lo que haya ahora es un sistema más transparente, que se puede ver lo que realmente pasa y bueno, creo que sería por ahí, pero es muy temprano. Para hacer una afirmación de ese tipo. Fiscal, sin duda. Creo que lo que decía ahí es más exposición de lo que es la persecución criminal, lo que es la cuestión criminal. Hay más exposición en este sentido, y lo cual está bien, más transparencia, más visibilización, pero no, por lo menos desde mi humilde punto de vista, yo no tengo elementos para pensar que por un cambio, una reforma en la manera en cómo se persiguen los delitos, haya un aumento o descenso tan siquiera de los delitos. Claro. Los códigos procesales no logran eso, no logran ni aumentar ni disminuir el delito. Lo único que hace este Código de Proceso Penal es poner la cuestión en donde tenía que estar y poner orden en la manera como se persiguen los delitos en este país, nada más. Ahora, ese nuevo código pone a la víctima en el centro, ¿no? Que era un actor que estaba bastante postergado. Un objeto del proceso y no un sujeto. Exactamente. Eso también genera expectativas, ¿no? Nosotros estuvimos con ese debate el año pasado y trajimos a Graciela Barrera, que trabajaba en eso. ¿Cómo ustedes también están lidiando con los tiempos de empezar a dar respuestas, ¿no? Porque hay toda una expectativa de la Asociación de Víctimas y todo eso de que se empiece a ver cambios en la conducción del proceso. Nosotros, desde la Fiscalía, este actor nuevo que se presenta, que exige, que por lo menos desde mi punto de vista, yo lo veo con total satisfacción, porque es la tarea del fiscal, de los fiscales, está enfocada a ver cómo se logra una eficacia en una persecución penal que puede terminar en una condena, en una pena que puede ser de prisión o que puede ser de por otra vía alternativa, que también eso hay que celebrar lo que tiene el nuevo código, porque creer que la prisonización es la única respuesta que puede dar el sistema penal ante la comisión de un delito es una equivocación. Bueno, decía Luis Eduardo, hoy esto está instalado, ya no aguanta más. Pero hoy esto está instalado. Somos el país, uno de los países con mayor índice de prisonización, con niveles y en cuanto a si eso tiene una respuesta efectiva en cuanto al descenso del delito, nada, no es así. Entonces, está bien que la víctima se presente como un actor y que coadyuve con la Fiscalía y que exija una respuesta ante su caso. Yo particularmente lo celebro y lo veo bien, y
me parece que eso también transparenta lo que es la actividad del fiscal, porque el fiscal puede demostrarle a una persona lo que se está haciendo, cómo se está investigando, y eso yo lo veo de una forma muy favorable. Sí, la verdad que las víctimas, que eran las grandes olvidadas, digo, porque eran un objeto de prueba, realmente hoy yo acompañé mucho un proceso de lo que fue desde la fundación de Afavida hasta y realmente uno siente y ve que hay una evolución, y realmente ellos son los que, digo, por lo menos, es decir, pueden ser parte, pueden conocer la verdad, es decir, pueden acompañar. Digo, realmente eso es importante, y ellos lo ven con muy buenos ojos. Si ustedes tienen la oportunidad de hablar con Graciela Barrera, ella te dice con dolor. Es decir, si lo que me pasó a mí hubiera sido hoy, yo hubiera tenido otras respuestas que en aquel momento no las obtuve. Realmente esto también nos falta un trecho importante. Hay que construir una política pública para atender, que haya una política integral para atender a las víctimas y a los testigos del delito. Nosotros en su momento, cuando estaba en el Ministerio, trabajamos en la construcción de, hoy hay un decreto, pero en estos días la bancada del Frente Amplio presentó un anteproyecto de ley donde lo que se busca es que haya la construcción de una política pública, una política integral, donde realmente se dé respuesta a las víctimas del delito desde la institucionalidad. Nos falta un trecho en ese sentido, pero se está en la construcción de esa política. Hablábamos, el doctor Rosa daba la perspectiva desde la Fiscalía, si se quiere. No tenemos acá la perspectiva de la policía, pues bueno, no están. Intentamos que vinieran, pero bueno, por algunos inconvenientes no lo pudimos lograr. Pero ¿cómo el cuerpo policial, no sé si ustedes tienen alguna mínima percepción, o al menos tienen contacto permanente, eso sí seguro, están viviendo este proceso en el cual también cambia su rol, en el cual también empiezan a ser protagonistas, pero también sienten que, bueno, probablemente no tengan hoy todas las herramientas y todos los elementos que hay que tener. No es así, hay que hacer una distinción. Yo creo que las autoridades policiales tienen muy claro que, es decir, que se ha escuchado en estos tiempos algunos integrantes de los gremios que te dicen que están de las manos atadas. Eso no es cierto. Por eso te decía, yo estuve conversando con algunas autoridades, y ellos tienen muy claro que la ley de procedimiento policial no se modificó. Claro. Es decir, sigue plenamente vigente. Y ellos... o sea, con este código, con el anterior... Es lo mismo. Esto acá, el que sufre más el cambio, por decirlo de una manera, es la Fiscalía. Donde sí, ellos se les recae muchísimo más trabajo, pero es decir, el policía que antes se tenía que comunicar con el juez, ahora se tiene que comunicar con la Fiscalía. Quizás que haya que hacer alguna pequeña modificación de algún artículo, porque la lógica de que cuando cae en el proceso, como cae mucho la lógica de lo que es la flagrancia, es decir, cuando el delito se comete. Claro. Pero, es decir, la policía no está de manos atadas. Es decir, si la policía, yo he conversado con un oficial, por ejemplo, si recibe la denuncia de un delito de hurto, es decir, la policía tiene que ir a atender esa denuncia, tiene que ir al domicilio, tiene que dar cuenta al fiscal, tiene que desarrollar una serie de actividades, es decir, tiene que hacer relevamiento de prueba, tiene que salir a preguntarle a algún vecino si vio algo, si hay una cámara, después le tiene que informar al fiscal, es decir, tiene que ayudarlo a armar el caso. Si hay alguna duda en ese sentido, que desde el mando, por decirlo de alguna manera, con la lógica policial, no existe, pero bueno, si hay que hacer alguna pequeña modificación, nosotros el 3 de abril vamos a recibir las autoridades, tanto el Ministerio del Interior como la Suprema Corte de Justicia, como la Fiscalía, y a partir de allí vamos a analizar la implementación. Y bueno, si hay que hacer alguna pequeña modificación, nos abocaríamos en ese sentido. ¿Usted en el trabajo con la policía ha recibido esa percepción? Sí, sin duda ahí nosotros, al menos lo que vemos desde el trabajo de la Fiscalía, que hay muchas cosas que la policía antes realizaba sin orden del juez, hoy tal vez no lo realiza porque hay esta idea de como que antes la palabra del juez estaba más santificada, podríamos decir, que la palabra del fiscal, o se requiere de la policía una orden de la Fiscalía, pero hay cosas que son propias de la policía, que son inmediatas, que son actuaciones sin orden del fiscal, que las deberían seguir haciendo. Tal vez eso es lo que falta pulirse, pero creo que
en el debate interinstitucional se puede lograr que la policía haga esas cosas que antes hacía, que son inmediatamente a la comisión del delito o que rodean a la comisión del delito, que son útiles y no necesitan de una orden del fiscal, y que son insumos que a la hora del fiscal ver el caso para arrancar en la etapa de persecución, de investigación de un delito, ya los tiene. No tiene que ordenar a la policía que haga algo que es evidente, como observar si hay una cámara, tomarle la declaración a un testigo del evento, que son cosas que ya las puede hacer la policía ni bien enterado de la ocurrencia de un hecho con apariencia delictiva, ¿no? Y por hablar en diálogo interinstitucional, ¿no? O sea, todo lo que vino a flote en estos últimos meses, ha habido resistencias desde varios lugares de la institucionalidad. Eso se puede ser notado, y ahí hago un enganche con la pregunta anterior de Romano. ¿Puede ser visto como una falla en el sistema? O sea, ustedes notan que todas estas, o sea, ha habido resistencia dentro de la fiscalía, ha habido resistencia dentro de la policía. ¿Ustedes notan que eso, o sea, que hay que rápidamente dirimir estos ruidos? Son ruidos mediáticos que digo, en realidad yo creo que es un mediáticos cambio, reales. Sí, pero es un cambio de paradigma muy grande, como decíamos. Yo creo que estos ruidos, digo, son lamentables. Toda esta discusión mediática que existió es muy triste, por decirlo de una manera. Pero bueno, yo creo en poco tiempo, y si uno analiza el día de hoy, realmente creo que la situación está muchísimo mejor. Es decir, se están encaminando, es decir, yo creo que se va a salir adelante con los pequeños ajustes que haya que realizar. Pero realmente yo creo que se está trabajando, digo, se tienen que ir haciendo las adecuaciones necesarias, pero es un cambio, es decir, yo en el 2013, cuando nos pusimos a trabajar, y yo era director general del Ministerio del Interior, al día de hoy yo creo que hubo un trecho importante, y sabíamos que al implementar el código iban a haber estos pequeños problemas, porque por más, como decía el doctor, que la policía antes se dirigía al juez, y el juez era ese actor que se comunicaba por teléfono y le daba instrucciones, bueno, hoy tiene que entrar en confianza entre la policía y los fiscales. Son cosas que van a pasar, y es normal que pase. Pero yo creo que se va a salir adelante, veo con buenos ojos, soy realmente un hincha de este sistema. Se ha hecho muchísima capacitación. Hoy consultaba, se hicieron más de 252 cursos de capacitación a nivel nacional, entre policías y fiscales, digo, y hay un grupo que está haciendo una capacitación permanente, es decir, se consulta diariamente, hay consultas diarias en lo que tiene que ver con la implementación del Código de Proceso Penal, digo, y hay mucho trabajo, hay mucha comunión en el desarrollo de esta política pública, que es importantísima, que cuando uno mire hacia atrás, uno va a ver que va a estar muchísimo mejor en ese sentido. Doctor Rosso. Sí, para terminar. En cuanto a lo que a mí respecta de la Fiscalía, yo creo que la resistencia ya hoy en día, después de que no tiene lugar, y bueno, podrá estar, pero no tiene lugar. Lo que sí podemos hacer los fiscales es propugnar para que la implementación de este sistema acusatorio logre cambios o una adecuación para que nosotros podamos trabajar de la forma deseada en interrelación con otras instituciones que son fundamentales, como la policía, que todo eso mejore. Ahora que se vio cómo funciona este sistema, que todo eso mejore, que se mejoren las fallas para poder hacerlo de la manera mejor.